La masonería lleva mucho tiempo imponiendo ya su pensamiento como un paso previo a la consecución de sus fines, y en eso ha tenido ya victorias resonantes. Desde luego la imposición del pensamiento único imperante en Occidente hace ya tiempo, fundado en un relativismo indiscutible, que es lo que los papas han calificado de auténtica dictadura, porque lo es, del relativismo, es una gran conquista masónica. Porque desde esa perspectiva relativista, que ya es inamovible en el pensamiento occidental, parece imposible ya defender la verdad. Y esa es una conquista masónica porque la masonería nace con un discurso sincretista en lo religioso. Teóricamente acoge todas las religiones, o todas pueden tener cabida dentro de ella, siempre que se sometan a una serie de dogmas relativistas. Por eso Dios no es Dios, es el gran arquitecto del universo. Es mucho más parecido al ser supremo que triunfa en la Revolución Francesa, en el periodo del Directorio, y antes incluso, en la Convención. Es otra visión de Dios, naturalmente no providente y absolutamente distinto del Dios de la Biblia. Las argumentaciones de los papas, que son muchísimas, hay docenas de documentos del máximo rango, encíclicas de los papas desde Clemente XII, Benedicto XIV, por decir los primeros, ya en el siglo XVIII condenan la secta y hacen una argumentación siempre muy parecida. Y es que la señalan como un foco de disolución para el Estado y para las almas. Es decir, que la señalan como un doble riesgo, por el secretismo, por varios motivos que mencionan expresamente, la señalan como un riesgo para el Estado, para la seguridad del Estado y de la salvación de las almas. Y ya hablan de ese sincretismo, de esa negación de la verdad y de cosas peores que hay detrás también. León XIII, como citándole otra vez, habla, entre otras cosas, del secreto masónico. Sus antecesores ya lo habían hecho también. El secreto masónico es uno de los argumentos para prohibir la pertenencia a la masonería a los católicos. El también tener que obedecer estrategias cuyas últimas finalidades ignoran los adeptos, se está refiriendo, claro, a los de los grados inferiores o medios. Es otra de las motivaciones, porque es instrumentalizar al hombre para unas operaciones políticas o sociales que desconoce realmente en su fin último. Las condenas se han ido reiterando desde el siglo XVIII y además es curioso como ya el segundo papa que condena, Benedicto XIV, dice al condenar que tiene que salir al paso de los rumores que se han extendido en cuanto a que ya es posible la doble pertenencia del católico a la masonería. Así que llevan difundiendo ese rumor desde el siglo XVIII. Por eso ha habido tal acumulación de condenas. El cardenal Ratzinger, antes de ser papa, cuando vuelve a condenar la masonería, primero como prefecto para la doctrina de la fe, en una declaración de 1983, la Quasitum Est, en la que dice que sigue siendo imposible e impensable la doble pertenencia, lo hace con una declaración muy breve, naturalmente con el respaldo del Papa reinante, Juan Pablo II, pero enseguida publica luego en el Observatorio Romano un artículo interesantísimo donde entra a fondo en las causas de la imposibilidad de esa doble pertenencia, que por cierto sigue estando considerada como pecado grave. Pasamos de una excomunión late sententia a una situación de pecado grave para quien pertenezca a la masonería que le impide recibir la Santa Comunión, lo dice expresamente la declaración. Y decía que cuando el cardenal luego pasa a explicar en el Observatorio Romano las causas, lo hace con una argumentación como propia de él, muy filosófica, muy rigurosa en el análisis, pero que acaba transmitiendo un mensaje claro, y es que el católico tiene una manera muy concreta de relacionarse con Dios. Y no puede tener otra, no puede tener varias a la vez. Y la masonería tiene otra. ¿Es una religión la masonería? No es, pero es un método, es una manera de acercarse a la divinidad, sea esta cual sea, porque admiten varias formas de divinidad o varios conceptos, que desde luego la hace incompatible con lo que es la relación del católico con Dios, que es muy concreta. Y naturalmente, aparte, también hablaba entonces en ese artículo
del relativismo masónico, de una visión de Cristo completamente adulterada desde la perspectiva masónica. Al final es imposible pertenecer a las dos cosas, ¿no? Yo he tenido con masones algún encuentro para mí muy iluminador, en el sentido de que me ha venido a confirmar en algunas cosas que yo había leído en los autores especializados en esto, sobre lo que yo seguía teniendo dudas. Me parecía imposible que en algunos rituales se llevaran a cabo estas profanaciones. Y comprendí que era cierto, porque un personaje del mayor rango dentro de la masonería española, en público, cuando alguien me hizo esta pregunta y contesté, guardó silencio sepulcral. Y efectivamente, en el rito escocés antiguo y aceptado, en el grado 28, si no recuerdo mal, pero estoy hablando de memoria, pero creo que es en el 28, tiene que pisar un crucifijo después de tirarlo al suelo, diciendo: esta cruz, símbolo de muerte y destrucción, salga del mundo. Y en el mismo grado, no es el único, pero en ese grado se adora a Baphomet, que es una encarnación luciferina. Y claro, ya si están adorando al demonio, aunque lo llamen de otra manera, porque para ellos Lucifer no es Satanás, es otro concepto, que en realidad es el mismo. Sobre esto no tendríamos que estar hablando un rato para primero delimitar lo que ellos deslindan, Lucifer de Satanás, y luego para ver los puntos en común, que son obvios. Partiendo de esa base, ya no haría falta justificar mucho más, ¿no? La condena de la Iglesia a la masonería, desde el momento en que, al menos en ciertos grados, se pisa el crucifijo y se adora a Baphomet, no tendríamos que explicar ya mucho más. Aunque hay mucho más que decir. De hecho, los papas lo que han argumentado es en torno a todos los otros argumentos. El relativismo, el secreto, la obligación o la utilización de los miembros de la propia secta para fines que solo conocen los dirigentes, que son los argumentos que estaba mencionando antes, y no suelen entrar, aunque alguno lo ha hecho, en esta cuestión del satanismo. Generalmente no entran en ello. La han calificado a veces sí de secta satánica, pero sin explicar bien que en los rituales efectivamente esto se contempla. Claro, todo este proyecto de ingeniería social anticristiana que la masonería ha defendido, ha tratado de imponer desde hace siglos, se va cumpliendo ahora ya casi en sus últimos pasos. Bueno, queda bastante, más de lo que ellos desearían, pero esa ingeniería social se ha ido cumpliendo. Hace 100 años eran defensores a ultranza del divorcio. Conseguida esa conquista, que entonces parecía muy difícil, pues hemos pasado a cosas cada vez de mayor calado. Y ahora ya es una inversión del orden natural completo. Con lo cual, cuando tienen oportunidad, legislan contra el orden natural. Y claro, para eso tienen un instrumento que está plenamente defendido en las instituciones internacionales como Naciones Unidas, que es la ideología de género. En estas organizaciones hay un porcentaje altísimo de masones. De hecho, en Naciones Unidas lo ha habido siempre. No es que hayan ido entrando más tarde. Desde su fundación lo ha habido. No hay más que ver con qué criterio se funda la UNESCO. Las agencias de Naciones Unidas naturalmente están al servicio de esta misma ideología de género, y algunas veces ya últimamente lo dicen de forma abierta.